Buenos días. Esta vez también les agradezco por acompañarme en el estudio del el libro de Daniel vamos a estudiar, pero vamos a integrar las profecías que están en los capítulos 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es necesario hacer esto para que nos demos cuenta primero de que estas profecías todas son para el tiempo del fin. Entonces vamos a ver primero este punto. Todas las profecías que están en el libro de Daniel son para el tiempo del fin. Y así leamos en los capítulos, el capítulo 2, el versículo 28. Leo así: pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. He aquí tu sueño y las visiones. He aquí tu sueño y las visiones de tu cabeza. Bueno, lo cierto que dice es que le ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. El versículo para los últimos días, el sueño que vio Nabucodonosor, es para los últimos días. El versículo 44 comprueba eso. Es la interpretación que le está haciendo Daniel, inspirado por Dios al rey. Versículo 44. En los días de estos reyes, los reyes que están representados en la imagen, en la estatua que Nabucodonosor soñó, el Dios del cielo levantará un reino en los días de estos reyes, cuando la estatua esté entera. El rey del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será este reino dejado a otros pueblos. Este desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces, al fin de la historia humana ocurre lo del versículo 44, la destrucción de este esquema político mundial para gobernar, para seguir gobernando la tierra, y es más, incluso para desplazar a Dios. Y entonces ahí ocurrirá. Ahora, en el capítulo 7, la otra profecía de Daniel, los versículos 10, dice así, el versículo 10, había visto ya las bestias que salieron, ahora dice que él vio, el versículo 10 del capítulo 7, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Cuando estas bestias están actuando, el capítulo 7, estos poderes están actuando en la tierra, el Dios del cielo inicia un juicio. Y luego en el versículo 22 inicia el juicio que está relatado pues en el versículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El juicio del fin. No el juicio individual, el juicio espiritual, el juicio político. No olvidemos, les repito, que empezó el problema en el universo con un problema político. El problema con el que empezó fue político. Satanás se rebeló contra el gobierno de Dios. Y esta rebelión abarcó la tierra posteriormente y se ha extendido por miles de años. Dios está dando término a esta rebelión ilustrando este fin con estas profecías. Luego en el versículo 22 del capítulo 10, asimismo leemos: en cuanto al cuerno que fue quebrado, y se sucedieron, estoy leyendo otro versículo, capítulo 7, versículo 22, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, tiempo del fin. Esta es profecía de Daniel 7. Luego los versículos 25 y 26, el cuerno pequeño hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley,
y serán entregados en sus manos, los santos del Altísimo, hasta que pasen tiempos y la mitad del tiempo. O sea, 3 años y medio. El 26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Con este episodio termina la historia política de la tierra. Después ya Dios interviene, como está explicado en Apocalipsis 19. Desde el versículo 11 en adelante interviene y hace una destrucción para iniciar el gobierno de Cristo, el gobierno de Jesús. En la tierra terminaron los gobiernos humanos y ahora se inicia el gobierno de Dios en la tierra por 1000 años. Ahora en el capítulo 8 también vemos que está este capítulo para el tiempo del fin, igual que el capítulo 2 y el capítulo 7. En el capítulo 8, los versículos 17 y 19 dicen así: y vino cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré. Está hablando del ángel, que Daniel está hablando del ángel que le estaba interpretando la visión que había visto. Vuelvo a leer. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me angustié, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. La visión del capítulo 8 que había visto Daniel para el tiempo del fin. Y el 19, el versículo, le repite, le reitera y le dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que habrá de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Eso que él vio, este carnero, el macho cabrío, etc. Eso que él vio, dice, es para el tiempo del fin. Sí, muchos han interpretado para la historia, le han dado una interpretación histórica, pero no olvidemos que el libro de Daniel es para ser entendido, está diseñado por Dios para ser entendido en el tiempo del fin. Así es que cualquier interpretación que se haya hecho en la historia es una interpretación que puede haber sido hecha, pero no es la que Dios revela. La revelada por Dios se abrirá esta revelación en el tiempo del fin. Ahora en el capítulo 9, versículos 26 y 27, también dice: por una semana, leo capítulo 9, 26 y 27, también muestra que esta profecía de Daniel 9 también abarca hasta el tiempo del fin. Dice así: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, no por sí mismo, por causa de sí mismo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin la guerra durará la devastación. Hasta el fin de la guerra durará la devastación. Está refiriéndose a la semana en la cual Jesús murió. Jesús muere después de la semana número 69. O sea, los que recuerdan esta profecía, las 70 semanas se le dio al pueblo de Israel en la historia del mundo. Por eso es que Israel no tiene una historia eclesiástica actualmente. No participa. Es la iglesia cristiana la que participa, la que tiene la relevancia en la historia del mundo actualmente. Pero le quedó una semana, como ustedes recuerdan, para Israel. A esta semana se refiere la última parte del versículo 26 del capítulo 9. Y el 27 dice así: y por esta semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esto está hablando ya de la obra del cuerno pequeño, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la multitud de las abominaciones, vendrá el desolador. Está hablando del anticristo, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí empieza diciendo, anticipando cómo será la destrucción de ese cuerno pequeño, que como ustedes saben no es otro que el anticristo. Entonces, el capítulo 9
la última parte del capítulo 9 que se refiere a la última semana, esto es en el tiempo del fin. Ahora en el capítulo 10, que va el antecedente para el capítulo 11 y el 12, dice así en el versículo 14 del capítulo 10, dice también que esto es para el tiempo del fin. Dice, he venido, le dice el ángel que le va a dar la interpretación verbal de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin. Versículo 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para los últimos días. Él tuvo una visión en el capítulo 10. En esta visión se inicia la descripción verbal, la interpretación, la anticipación verbal de lo que va a ocurrir en los últimos días. Esta descripción verbal está en el capítulo 11 hasta el capítulo 12, versículo 4. Desde ahí empieza otra vez una visión referida, por supuesto, al tiempo del fin. Ahora, en el capítulo 11, versículo 31, vemos que esto que profetizó Jesús, que está en Mateo 24:15, está hablando, ustedes recuerden que Mateo 24 es la descripción profética que hace Jesús del tiempo del fin del mundo. Y en el versículo 15 de Mateo 24, Jesús anticipa que el evento crucial en esa descripción que hace del fin del mundo está que en el templo de Jerusalén se levanta un ídolo que Jesús lo llama la abominación desoladora, exactamente como está en el libro de Daniel. Así leemos en el versículo 31 de Daniel 11, coincidiendo, repito, con Mateo 24:15, que es el capítulo del fin del mundo. Y se levantará, Daniel 11:31, y se levantará de su parte, del cuerno pequeño, del anticristo, que profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Este versículo 31 se entiende que está localizado, situado en el tiempo del fin, al leer Mateo 24:15. Y entonces Jesús ratificó que las profecías de Daniel son para el tiempo del fin. Esto es muy importante tener presente, Mateo 24:15. Asimismo, en Daniel 12:1 leemos, en aquel tiempo, en el tiempo en que se levanta la abominación desoladora, etc. Yo sé que los historiadores, comentaristas de la Biblia, le ponen este pasaje, acabo yo de leer de Daniel 11:31, como a Antíoco Epífanes. Pero Jesús, en cambio, puso este pasaje de Daniel 11:31 para el fin del mundo en Mateo 24:15. Entonces es importante hacer estas distinciones. Ahora leo otra vez, capítulo 12, el versículo 1. En aquel tiempo, es en el tiempo que está describiendo Jesús en Mateo 24, el tiempo de la gran tribulación. Esta gran tribulación, en el capítulo 11, versículo 31 de Daniel. Ahí empieza la gran tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Nunca el pueblo de Dios fue liberado en los días de Antíoco Epífanes. Nunca se acabó el pecado en los días de Antíoco Epífanes. El pecado y el pueblo de Dios es liberado, conforme Jesús explica en Mateo 24, específicamente en el versículo, creo que está en el versículo 27. No vamos a tratar esto ahora, pero está en el versículo 27, que es la parusía, que se traduce venida,
Pero la parusía es lo que es ese pasaje que está explicado por el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, cuando el Señor súbitamente aparece en el cielo y con voz de ángel, con voz con trompeta de Dios, llama a los escogidos, a los de la fe. Bueno, entonces el versículo aquí empieza, dice, la gran tribulación, indicando que el capítulo 12 indica que la profecía de Daniel 11 es para el tiempo del fin, y específicamente desde el versículo 31 para la gran tribulación. 2. Y muchos de los que duermen en esa gran tribulación, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Esto nunca ocurrió en los días de Antíoco. Esto es en el fin del mundo, casi en el fin, el tiempo del fin. Ahí está la gran tribulación. Repito el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El 3. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento y los que enseñen la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos son los 144,000, ¿no? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. El libro de Daniel, muchos comentarios dicen, sí, solamente una parte está cerrada. No, el libro de Daniel, el libro, no había división en capítulos cuando Daniel escribió su libro, como ahora tenemos. El libro era un libro, era realmente un rollo. Séllalo hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto refiere al libro de Daniel, que muchos se interesarán y buscarán estudios y estudiar el libro de Daniel, y la ciencia, la comprensión del libro de Daniel aumentará en el tiempo del fin. Y entonces el versículo 7 de Daniel 12 dice así: y oí al varón vestido de lino, me parece que es Jesús, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y todas estas cosas serán cumplidas. Dice, será por tiempos y medio tiempos. En Daniel representan 3 años y medio, tal como aparece en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, etc. Entonces, la obra del cuerno pequeño va a durar 3 años y medio, y ahí termina la dispersión del poder del pueblo de Dios, del pueblo israelita, porque Dios ya los acoge nuevamente como pueblo, los limpia, los libera, incluso con ellos termina el fin del mundo. Ahora bien, si todas estas profecías, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, 11, 12, son para el tiempo del fin, entonces los símbolos que se usan en esas profecías, los símbolos que usan, predicen diferentes aspectos del fin. Esos símbolos solamente sirven para indicar diferentes aspectos del fin del mundo. Ahora vamos al otro punto, integrando las profecías de Daniel. El primero que hemos visto es que estas profecías son para el tiempo del fin. Ahora, en todas estas profecías, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y por supuesto el capítulo 11 y 12, predicen a un quinto rey, porque suben 4 bestias, pero de una de ellas sube un cuerno pequeño, que ustedes ya saben muy bien. Solamente no es un cuerno pequeño en la profecía de Daniel 2. En Daniel 2 me parece que este quinto rey, porque es un quinto reino, son los pies con los dedos. Los intérpretes históricos de esta profecía dicen que son 10 reyes, pero si ustedes vuelven a leer Daniel 42, 44, 45, se trata, perdón, un poquito antes, 39, 40, 41, de ahí,
van a ver que los pies, esta mezcla de barro y bronce, son un reino. Los dos pies son un reino dividido. Y entonces, con esto esta aclaración les hago para que sepan que en todas las profecías hay 4 bestias o 4 reinos, y de ahí, de una de ellas, sale un quinto rey, que es el que tiene el papel descollante en el fin del mundo. Es el anticristo. Así, en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 8, vemos que sale un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño primeramente es sin importancia, pero va creciendo. En el capítulo 8, versículo 9, igualmente sale un cuerno pequeño, pero va creciendo y llega a ser el anticristo. En el capítulo 9, versículo 26 y 27, como lo expliqué hace un momentito, ese príncipe que quita el continuo no es otro que el anticristo cuando ya está poderoso. Y asimismo, en el capítulo 11 de Daniel, el versículo 21, también es el hombre despreciable. Es el que en el versículo 31, el mismo, que quita el continuo sacrificio y pone la abominación desoladora. Entonces, lo que estoy tratando de explicarles es que el quinto rey no es otro que el anticristo, y está descrito aspectos de este anticristo en todas las 4 profecías de Daniel. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 y por supuesto Daniel 12 es donde está absolutamente, totalmente descrito. Ahora, otro punto. Las 4 partes de la estatua de Daniel 2, la cabeza, el tronco, el abdomen, las piernas, las 4 partes, corresponden a las 4 bestias de Daniel 7 y a los 4 cuernos de Daniel 8:8. Ustedes recuerdan que Daniel, cuando salen 4 cuernos a reemplazar al gran cuerno que atacó, el macho cabrío que atacó al carnero, este gran cuerno es quebrantado y en su lugar salen 4 cuernos. Estos 4 cuernos corresponden a las 4 bestias de Daniel 7 y a las 4 partes de la imagen de Daniel 2. Y por supuesto corresponden a Daniel 11:4, cuando se haya levantado este cuerno poderoso de Daniel 11:4, será quebrantado y repartido a los 4 vientos del cielo, como dice en Daniel 11:4. Entonces les repito, las 4 primeras partes de la imagen, las 4 bestias, los 4 cuernos de Daniel 8, todos corresponden a lo mismo. A las 4 bestias o poderes o reinos, como se explica en Daniel 7, que se impondrán en la tierra buscando ocupar el espacio que deje este rey del occidente. Repito, si es que estas profecías de Daniel fueran para nuestros días, Estados Unidos es el cuerno que va a ser quebrado de Daniel 11:4, es el cuerno que va a ser el gran cuerno que va a ser quebrado de Daniel 8, y es el cuerno pequeño que se hace grande de Daniel 7, y es la imagen de barro y hierro de Daniel 2. Ahora, otro punto. La abominación desoladora y la abolición del sacrificio continuo son los puntos culminantes que hace el cuerno pequeño o anticristo. Esta es la obra del príncipe que vendrá en Daniel 9:27. Esta es la obra del príncipe que vendrá, o sea, del anticristo, Daniel 9:27. Quiere decir que Daniel 9:27 se está refiriendo no al imperio romano, sino al anticristo, que es el que va a hacer esta obra. Va a abolir el sacrificio continuo y va a poner la abominación desoladora en el templo de Jerusalén, que va a ser reconstruido para esos días. La historia ha puesto, pues Antíoco había hecho esa obra, puso un cerdo, creo, en el templo judío, y asimismo en el imperio romano
hicieron cuando invadieron a Jerusalén esas dos veces, en el año 70, en el año 35, hicieron eso, pero no quitaron, no hicieron que sea una adoración como está descrita en el capítulo 11 desde el versículo 31 para adelante. Nunca sucedió eso. Y tampoco después de eso vino la liberación del pueblo de Dios. Al contrario, fueron esparcidos por Europa o quedaron bajo el Imperio Romano en el caso de Antíoco Epífanes. Y entonces, esta obra del cuerno pequeño, que empieza cuando él pone la abominación desoladora, o sea, un ídolo en el templo de Jerusalén, esto va a poner, y cuando prohíba el sacrificio continuo que va a reiniciarse en ese templo que va a ser reconstruido, ahí empieza la obra destructora, terrible del cuerno pequeño. Esta obra que va a durar 3 años y medio. Esta es la obra que está descrita en Mateo 24:15. Con esa empieza los 3 años y medio del anticristo, en Mateo 24:15. Y con eso empieza también la gran tribulación. Dura 3 años y medio. Otro punto. O sea, la abominación desoladora y quita el sacrificio continuo es para el futuro y va a realizarse en el templo de Jerusalén que está por reconstruirse. Ahora, los 4 vientos. En Daniel 7:2, las 4 bestias salen en los 4 vientos. Los 4 cuernos de Daniel 8:8 salen en los 4 vientos. Y ese gran rey de Daniel 11:4, que es quebrantado, y salen de ese 4 cuernos, salen en los 4 vientos. Como ustedes ven, en todas las profecías están los mismos elementos. Por eso que estas profecías de Daniel muestran diferentes aspectos del fin del mundo, del tiempo del fin. Ahora, igualmente, el tiempo que va a durar la obra del cuerno pequeño está descrito en Daniel 7:25. Dice un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esto, el tiempo significa, la palabra tiempo que está es aquí, moed. Está hablando de 3 años y medio. Tiempo, 1 año. Tiempos, 2 años. Y medio tiempo, medio tiempo, medio año. Entonces 3 años y medio. Esto está descrito en Daniel 7:25 y en Daniel 12:7. 3 años y medio va a durar la obra del cuerno pequeño. Ahora, otro punto. La última semana, ustedes recuerden que en Daniel 9, esto es para integrar Daniel 9 bien dentro del tiempo del fin del mundo, la última semana de las 70 semanas, si ustedes leen otra vez Daniel 9:24, van a recordar que Dios determinó de todo el tiempo, a partir de esa visión que tuvo Daniel, de todo el tiempo que restaba hasta el tiempo del fin, Dios le iba a dar al pueblo de Daniel 490 años. Pero todavía faltaban mucho más de 25 siglos para que llegue a ese punto. Daniel estaba recibiendo esa profecía y Dios le dio esa profecía, le hizo conocer qué tiempo había Dios cortado, determinado para el pueblo de Israel en esos 25 siglos. 490 años, 70 semanas. Porque Daniel le estaba preguntando qué va a ser el futuro del pueblo de Israel después que salgan de la cautividad en Babilonia. Entonces, en Daniel 9 se explica qué va a ocurrir en esos 490 años. Y se explica así. 7 semanas, o sea, 49 años, se reconstruirá Jerusalén. Y hasta completar 483 años se presentará en Jerusalén el Mesías príncipe, el Mesías rey. Esto ocurrió en el Domingo de Ramos,
de los cristianos. Cuando entró Jesús montado en un burrito, sobre mantos que le pusieron en el burrito, entró como rey a la ciudad de Jerusalén y fue aclamado como rey. Ese punto marca el cumplimiento de los 483 años. Faltaban entonces 7 años. Pero ese es un domingo de Ramos, digamos, ¿no es cierto? A los 3 días más o menos, Jesús muere. Entonces le ponen ya los intérpretes que no están siguiendo bien, le ponen como si fuera la mitad de la semana. No, si es semana de años. Esa es mitad de la semana de días, 3 días. A los 3 días muere Jesús y por supuesto a los 7 días resucitó. Pero no está hablando de días, sino ese tiempo que Dios dio a Israel son años, 7 años. Entonces esa semana que faltó de cumplirse, algunos intérpretes le ponen el martirio ¿cómo se llama?, de Esteban y todo eso, pero eso no es verdad, porque es semana de años. Esa semana de años es para el fin. Ahí termina la historia de Israel, en el fin. Los 7 últimos años, ese dura el tiempo del fin, son para Israel. Y ustedes pueden ver esos 7 años divididos en el capítulo 12 de Apocalipsis, 3 años y medio de persecución, y en el capítulo 13, 3 años y medio de guerra. No son los mismos 3 años y medio, son cumpliendo la semana de años. Bueno, y entonces empiezan estas 70 semanas, terminan cuando Jesús, los 483 años, cuando Jesús entra en Jerusalén. Empiezan cuando Artajerjes da la orden, como ustedes recuerdan, de reconstruir, no el templo, sino Jerusalén. Este es el año 445. Y entonces, ahora, ahí en Daniel 9, habla, si ustedes leen desde el versículo 9 del capítulo 8, del capítulo 9, desde el versículo 9, leen que aparece la obra ya del cuerno pequeño, que hace, él es el que persigue a los santos, les destruye, echa por tierra la verdad, como está explicado en Daniel 9, desde el versículo 9. Y entonces, Daniel 8, desde el versículo 9. Daniel 8, del versículo 9. Y entonces, y persigue a los santos y declara nulo el sacrificio de Jesús y prohíbe que se haga ese sacrificio. Asimismo pone un ídolo, un ídolo, pone en el templo para ser adorado. Esto está más descrito en Daniel 11. Y entonces un ángel le pregunta en el versículo 13 al ángel que le estaba explicando a Daniel, versículo 13 de Daniel 8, al ángel que le explicaba a Daniel, le pregunta qué tiempo va a durar la acción. ¿Desde qué tiempo? Entonces el ángel le contesta 2300 días de tarde y de mañana, y el santuario, el santo, dice literalmente, será santificado, será hecho justicia. Este santo es Jesús, recibe el reino de la tierra. Esto es en el juicio que se lee en Daniel 7. Ahí recibe al fin de estos 2300 años. 2300 días son 6 años, 4 meses. Entonces, de estos últimos 7 años que le corresponden a Daniel, el cuerno pequeño empieza a surgir al escenario mundial, pero como una figura sin importancia, a los 6 meses de empezar, de haber caído, si fueran estos días, de haber caído Estados Unidos y ser reemplazados por estas 4 potencias o 4 bestias que salen en los 4 puntos cardinales. A los 6 meses de eso,